damos gracias porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Y Padre mío, todo aquel que se desprende de aquello, mi Dios, que tú le has dado y lo da con amor y gozo en su corazón, tú has prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre de él o sobre de ella, Señor. Y darle, oh Padre Celestial, en abundancia. Dice tu palabra que le darás hasta que, oh mi Dios, sobreabunde, Señor. Quiere decir que va a tener en abundancia de todo porque ha sido fiel a darte a ti, oh mi Dios, lo que tú le has pedido que traiga al alfolí, Señor. Gracias por ello. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias, mi Dios, porque no nos has desamparado. Tu palabra dice que no hay justo, mi Dios, mendigando por pan ni pidiendo pan. Por ello, mi Dios, te damos gracias, porque yo sé que tú, mi Dios, tienes cuidado de nosotros. Y de igual forma este día, Señor, cuando abramos ahora tu palabra, que tu Espíritu, Señor, de una forma sobrenatural, de una forma gloriosa y maravillosa, Señor, sea hablando a través de mis labios, que yo sea solamente el vehículo que tú uses para traer a tu pueblo, Señor, la palabra de verdad, el mensaje que cambia y transforma la vida, el mensaje que da esperanza. Por ello, Padre, aquí estamos nosotros, tus hijos. Ahora, oh Señor, glorifícate y háblanos, te lo pido en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, hermanos, a la palabra. Traté de hacer los anuncios rapiditos porque hoy sí quiero terminar Primera de Tesalonicenses capítulo 2 de los versículos 1 al 12. Hoy ya vamos en la tercera parte. Ya dimos la primera y segunda parte. En la primera parte, si recuerdan, el apóstol Pablo literalmente habló a ellos y les dijo: respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. O sea, el apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses, si recuerda, la escribió a ellos, porque muchos de ellos, los que habían puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús, estaban muriendo. Y a medida que morían, los que quedaban con vida se preguntaban: hey, Pablo nos dijo que Jesús iba a regresar antes de que nosotros muriéramos. Ahora, ellos murieron, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Y se comenzaron a cuestionar esa situación y a preguntarse unos a otros. Y ahí es cuando llegó a oídos del apóstol Pablo la inquietud de los tesalonicenses y les envía a ellos la primera carta a los tesalonicenses diciéndoles a ellos: hey, tranquilos. Porque cuando la trompeta suene en los cielos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y después nosotros, los que habemos quedado, dice, seremos transformados, o sea, seremos sacados de esta tierra y llevados a las nubes y nos encontraremos con el Señor y estaremos con Él por la eternidad. Y cuando recibieron la carta, se consolaron. Dijeron: gloria a Dios, hay esperanza aún para los muertos. Aún para los muertos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a medida que uno comienza a crecer en los caminos del Señor y comienza a recibir palabra de Dios, poco a poco se va haciendo uno a un modo rutinario. O sea, comienzas a desarrollar en ti una cierta rutina. Entonces, cuando comienzas a desarrollar ese modo de rutina, te comienzas a olvidar de tu primer amor, te comienzas a olvidar de aquellos momentos especiales cuando Cristo vino a tu corazón y vino por primera vez a tu vida y sentiste aquella emoción, aquel amor por el Señor y trabajabas por el Señor con arduo trabajo sin cansarte y estabas siempre presente en todo lo que Dios requiriese y pidiese de ti y nunca titubeaste de ninguna manera. Pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años y comenzamos a hacernos solamente de que venimos a la iglesia, servimos y nos vamos a la casa, venimos a la iglesia, servimos y nos vamos a la casa y leemos, pero en sí ya lo hacemos como una costumbre, como una rutina. Ya no lo hacemos con aquella pasión, aquella entrega, aquella devoción. Ahora lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Y cuando llegamos a ese punto, hermanos, comenzamos a bajar la guardia.
Cuando comenzamos a bajar la guardia, entonces vienen ciertas enseñanzas o ciertos mensajes que nos comienzan nuevamente a abrir el apetito y nos ayudan como a revivirnos nuevamente. La cuestión es que muchas veces esas enseñanzas no son bíblicas. Son de falsas doctrinas, falsos maestros. Y cuando esas falsas enseñanzas comienzan a hacernos cosquillas en los oídos, comezón en los oídos, entonces ahí es donde viene la advertencia de la segunda carta a los tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses se escribió por la razón de que muchos de los que ya habían recibido a Jesús y estaban sirviendo a Jesús con un corazón entregado y sincero, comenzaron a escuchar de que Jesús ya había regresado, de que Jesús ya había venido por su iglesia y que ahora ya estaba viviendo en el mundo, que ahora Él estaba ya para establecer su reino. Y cuando estas personas escucharon eso, se comenzaron a preguntar, bueno, ¿y dónde está? Que no le hemos visto. Y ahí es donde el apóstol Pablo nuevamente llega a oídos de él estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, y escribe la segunda carta a los tesalonicenses para recordarles a ellos acerca del plan de Dios, de cuáles son las señales, cuáles son las cosas que han de ocurrir antes de la venida de Cristo Jesús a la tierra. Y ahí es donde hemos estado estudiando, hermanos. Ya llevamos dos enseñanzas de los versículos 1 al 12 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. La primera enseñanza, hermanos, fue el misterio de la iniquidad y la victoria de Cristo, parte 1, donde lo sacamos de los primeros tres versículos, donde el apóstol Pablo literalmente les dice a ellos respecto a la venida de Jesús. Respecto a la venida de Jesús, o sea, respecto al regreso de Él, dice, les ruego que no se dejen mover fácilmente, que no se dejen mover por falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que no se dejen mover por mensajes emocionales, que no se dejen mover por personas que les dicen a ustedes que ahora que Jesús ha regresado a la tierra, todo va a ser color de rosa, todo va a ser bonito. Pablo dice, nada de eso es verdad. Todo eso es engaño, es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros no os hemos escrito ni os hemos hablado acerca de estas cosas. Igual forma, hermanos, cuando estudiamos la segunda parte del misterio de la iniquidad y la victoria de Cristo, miramos de los versículos 4 en adelante, dice que en el versículo 3 nos revela al hombre de iniquidad, al hombre de pecado, y después en el versículo 4 nos dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, todas estas cosas, dice, tienen que ocurrir antes de que Jesús venga al mundo. El anticristo tiene que revelarse al mundo antes de que Jesús venga de regreso, o sea, por segunda vez a la tierra. Cuando Él venga y establezca su reino en el mundo. Todas estas cosas tienen que ser reveladas para que entonces nosotros podamos entender y podamos ver que estamos ahora en el reino de Dios, en el reino de Jesús, no en el reino del anticristo. Por ello es que las falsas enseñanzas, hermanos, sembraron temor, confusión y desánimo entre todos los creyentes. Entre todos los creyentes. Y eso es lo que ocurre el día de hoy. Más adelante, cuando entremos en los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que cuando el apóstol Pablo estaba en libertad y se movía de iglesia en iglesia e iba de ciudad en ciudad, predicando el evangelio, reforzando el evangelio, enseñándole a las iglesias acerca de Cristo y acerca de la verdad. Las iglesias se fortalecían, las iglesias crecían, las iglesias estaban fuertes para poder contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Pero cuando el apóstol Pablo es puesto en prisión y aquellos que
que trabajaban con el apóstol Pablo esparcidos y muchos de ellos también puestos en prisión. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora no había quien fuese a visitar a las iglesias. No había quien fuese y reforzase la sana doctrina en las diferentes iglesias. ¿Y qué es lo que pasa? Dejaron las puertas abiertas para los falsos maestros. Y los falsos maestros es cuando entraron y comenzaron y trajeron distintas enseñanzas a lo que la palabra de Dios nos deja como verdad. Y el día de hoy no estamos lejos. No estamos lejos. Dirás tú, bueno, nosotros no estamos viviendo en los tiempos del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo iba de iglesia en iglesia reforzando las iglesias. Pero el día de hoy, hermanos, si te das cuenta, la sana doctrina, la enseñanza de la palabra sólida, o sea, la enseñanza en su contexto, o sea, toda completa, ya es muy rara la iglesia que enseñe de esta manera. La mayoría de las iglesias el día de hoy enseñan no más de 15 minutos, porque si enseñas 16 minutos ya se te durmió la gente o se están saliendo de la iglesia. Se pasan 45 minutos cantando, brincando y danzando y corriendo de atrás para adelante y 15 minutos de palabra y dale para afuera porque ya es demasiado, Y todas estas cosas están entrando en la iglesia y todo esto está debilitando, ¿qué? Está debilitando el día de hoy, está debilitando lo que es la sana doctrina. Y a razón de ello, iglesia, a razón de ello, todo lo que estamos viendo, lo que está pasando el día de hoy es lo que vamos a mirar en un momento, lo que está estableciendo la plataforma para la venida del anticristo, lo que nos lleva a un tiempo de apostasía, un tiempo donde la gente deja la sana doctrina por las falsas enseñanzas. Y es ahí donde entramos en el tema de hoy. El tema de hoy, hermanos, es una continuación de los primeros puntos que ya estudiamos. El primer punto que estudiamos en el primer mensaje era la aclaración sobre la venida del Señor, y lo miramos de los versículos 1 al 3, donde el apóstol Pablo literalmente nos dice a nosotros que no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo de apostasía, o sea, un tiempo donde las personas van a abandonar la fe de manera deliberada, donde las personas van a abandonar su fe en el Señor por doctrinas ligeras y fáciles de digerir. Y el apóstol Pablo les dice a ellos también en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando, dice, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Te das cuenta? Dice, por la hipocresía de mentirosos, que dice, teniendo el entendimiento, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, en los postreros tiempos nos dice el apóstol Pablo, o sea, en los últimos días, antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida de Cristo Jesús, van a surgir muchos engañadores, como nos dice la Escritura. Y muchos de estos van a venir enseñando no la palabra de Dios, sino doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios es lo que van a venir enseñando al mundo. Por ello, hermanos, podemos ver que cuando llegue ese día, ese momento en el cual la iglesia comience, o sea, aquellos que están en la iglesia, están sirviendo y han puesto su fe en Jesús, y están en donde les están enseñando la sana doctrina y comiencen a escuchar otras enseñanzas que les parecen interesantes y se vayan tras esas enseñanzas, o sea, están dejando la sana doctrina por falsas enseñanzas.
Y el día de hoy, desafortunadamente, está pasando a pasos agigantados. Está pasando continuamente en diferentes partes del mundo. Hay cientos, hay miles de iglesias que se están cerrando el día de hoy porque los pastores han dejado sus rebaños y se han ido tras enseñanzas distintas y se han adherido a enseñanzas livianas. Y están abandonando la fe, están abandonando el llamado que tenían en el Señor. Y es lo que está pasando el día de hoy. Por ello es que podemos decir claramente que estamos viviendo, hermanos, en los últimos días. El día miércoles el pastor Michael dio un mensaje que los recomiendo que aquellos que hablan el inglés lo escuchen. Un mensaje clave respecto a la venida de Cristo Jesús y lo detalló de tal manera, lo enseñó de tal forma que nos da los acontecimientos pasados, los acontecimientos presentes y lo que nos dice la Escritura acerca de la venida de Jesús. Acerca de la venida de Jesús. Le dije a él que me mandara el mensaje porque lo voy a traducir a español y lo voy a traer a Pastor Michael para que nos dé ese mensaje a nosotros. Para que nos dé ese mismo mensaje que le dio a la iglesia en inglés, nos la dé a nosotros en español. Yo lo voy a traducir a español y él lo va a enseñar en inglés. Pero hermanos, de verdad, ese mensaje que el Señor le dio a Pastor Michael el día miércoles para compartir con la iglesia, todos aquellos que lo escuchamos nos ayuda a ver la realidad y a entender la urgencia de los días en los cuales estamos viviendo y el estar caminando bien con el Señor. Tener los ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, porque el día viene y la hora es casi ya. La hora es casi ya, hermanos, cuando el Señor ha de regresar por su iglesia. Podemos ver los acontecimientos que se están dando en el Medio Oriente, del tratado de paz que se acaba de firmar, donde podemos ver que todas las naciones árabes ahora se han puesto de acuerdo para tener paz en el Medio Oriente. Israel está confiado y la palabra de Dios nos dice aquí mismo en 2 de Tesalonicenses que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces va a venir sobre de ellos destrucción repentina. Destrucción repentina. O sea, todas estas señales, lo que se está viviendo el día de hoy, hermanos, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si se das cuenta, lo que el presidente Donald Trump, su primer trabajo, ¿no? O sea, su profesión de él. La profesión de él es ¿qué? Él es constructor. ¿Te das cuenta? O sea, su trabajo ha sido siempre construir edificios. Su trabajo ha sido siempre bienes y raíces. Su trabajo ha sido siempre negociar con diferentes construcciones y construir edificios en diferentes lugares y desarrollar diferentes proyectos. Ahora, en este momento, de acuerdo a lo que podemos mirar, se especula que los israelitas están pidiendo que sea él, Donald Trump, el que construye el templo en la ciudad de Jerusalén. El que construye el templo en la ciudad de Jerusalén. El que supervise la construcción del templo en la ciudad de Jerusalén. Por ello te digo, abre los ojos, abramos los ojos. Veamos lo que está pasando a nuestro alrededor, porque hermanos, te voy a ser sincero, Jesús regresa por su iglesia y regresa por su iglesia en cualquier día, en cualquier hora. Y no quiero que nosotros, por estar jugando al gato y al ratón, nos quedemos acá en el mundo para pasar por los 7 años de tribulación, los cuales han de venir sobre aquellos que no tomaron el mensaje, no escucharon las advertencias dadas en la palabra de Dios, no dadas por el pastor, no dadas por ningún hombre, sino dadas por el Señor en su palabra. Todo esto, hermanos, que estamos viendo y vamos a mirar este día, nos apunta en esa dirección, nos lleva en esa dirección. El segundo punto que tocamos en nuestro estudio, hermanos, fue la revelación y el destino del hombre de pecado, que lo miramos de los versículos 4 en adelante.
hasta el versículo 8. Y en el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La semana pasada te di con lujo de detalle los eventos que han de acontecer cuando este hombre de pecado se revele al mundo. Hablamos, hermanos, de una forma detallada a todo lo que este ser va a hacer aquí en la tierra. Y por ello, el día de hoy, para dar continuidad a lo que este hombre de pecado va a hacer aquí en la tierra, vamos a seguir, hermanos, con el inciso B del estudio de la semana pasada. El inciso A de la semana pasada fue el carácter arrogante de este hombre de pecado. Por ello, el día de hoy continuamos con el inciso B del segundo punto, que es su contención presente. Y lo vamos a mirar de los versículos 5 al 7. Y en el versículo 5 nos dice la Escritura, ¿no os acordáis, dice el apóstol Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo, hermanos, enseña que aunque el misterio de la iniquidad, o sea, la fuerza espiritual del mal, ya está obrando en el mundo, hay una resistencia divina que impide al hombre de pecado, o sea, al anticristo, manifestarse abiertamente al mundo. Por ello es que podemos entenderlo de esta manera. Cuando vemos la necesidad y la importancia, o entendemos la necesidad y la importancia de la lectura de la palabra de Dios y escudriñarlas a fondo y llegar a lo que el autor del libro nos está tratando de enseñar, podemos ver en ello y entender en ello que lo que nos está trayendo a nosotros es una advertencia respecto a lo que ha de acontecer en este mundo, lo que ha de acontecer en esta tierra basado en lo que Dios le reveló, en lo que Dios le mostró, a él que ha de venir en los tiempos postreros, en los últimos días. Por ello es que cuando el apóstol Pablo dejó de visitar a las iglesias, porque lo pusieron en la prisión, muchos de aquellos falsos maestros tuvieron libre albedrío y pudieron entrar en las iglesias y pudieron manipular la fe de aquellos creyentes. Porque no había quien les ayudase a ellos a contrarrestar lo falso con lo verdadero. Aquellos hombres cuando entraron comenzaron a decir a ellos, ustedes para poder de verdad ser salvos tienen que circuncidarse. Ustedes para poder realmente ser salvos tienen que seguir todo lo estipulado en la ley de Moisés. Tienen que seguir todos los 613 mandamientos que se han escrito respecto a la interpretación de la ley de Moisés. Tienen que adherirse a todo ello. Y una vez que hayan hecho todo eso, juntamente con su confesión de fe y su fe en Jesús, es que pueden ser salvos. Es ahí donde ustedes pueden alcanzar la salvación. Es lo que pueden hacerlos a ustedes tener la seguridad de la vida eterna. Cuando en sí Romanos capítulo 10 versículos 9 en adelante dice que si confesares con tu boca que Jesús fue levantado de entre los muertos, dice que serás salvo. O sea, no necesitas más que confesar con tu boca que Jesús es Señor, que Jesús murió y sufrió y murió
y resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros. Y si pones tu fe y tu esperanza en Él, eres salvo, obtienes la salvación. O sea, literalmente lo único que requieres para ser salvo es una confesión de fe. Reconocer que eres pecador, reconocer que te has quedado corto, reconocer que has fallado a Dios, que le has fallado al blanco y que no has podido llegar a la vida eterna porque eres pecador. Y pedirle a Dios perdón, pedirle a Jesús entrar en tu corazón y eres salvo. Esa es la salvación. Y cuando alguien más te viene y te trae suplementos que para ser salvo, entonces no estás, hermano, en la doctrina correcta. O sea, estás en un lugar donde el legalismo es parte de esa doctrina, donde ahora te han impuesto o te han puesto cargas que no puedes llevar y te están llenando la mente con cosas que realmente no son requisito para la vida eterna. Y es ahí donde podemos entender claramente el mensaje de Dios. Podemos entender que el apóstol Pablo simple y sencillamente les está diciendo a ellos: cuídense de esas falsas enseñanzas. De la misma forma que nos lo está diciendo a nosotros el día de hoy, hermanos. Nos está diciendo a nosotros: cuídense de falsas doctrinas. Cuídense de seguir un movimiento donde les dicen a ustedes que para poder ser acepto, para poder ser salvo, tienes que ir de rodillas 20 millas, o tienes que latigar la espalda 20 veces, o tienes que, hacer tantas otras cosas. O sea, nada de esto es bíblico, nada de esto está en las Sagradas Escrituras, nada de eso es requerido para la salvación o para la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por todas esas cosas y hizo todas esas cosas por nosotros, para que nosotros pudiésemos obtener la vida eterna. Por ello, Pablo les reclama a ellos. Les reclama y les pregunta: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo. Dice que a su debido tiempo se manifieste. O sea, podemos ver y entender que cuando el apóstol Pablo estaba con ellos, les habló acerca del anticristo, les habló acerca del hombre de pecado, del hombre de iniquidad. Les habló a ellos y les dijo: yo les digo a ustedes que ahora que han hecho una confesión de fe, han invitado a Cristo a entrar en vuestros corazones, va a llegar el día y la hora en el cual van a venir a ustedes falsos maestros y los van a tratar de engañar y sacar del camino de la verdad. Ustedes tienen que mantener sus ojos arriba en el cielo, puestos en Jesús. Tienen que confiar en Él y poner su fe y su esperanza en Él. Por ello les dice a ellos: yo os dije ya a vosotros esto que iba a pasar. Les hace una pregunta, les pregunta a ellos, les reclama, diciéndoles: ¿por qué os dejáis engañar? ¿Por qué os dejáis engañar? ¿Por qué? Dice: porque no va a venir. Dice: ¿por qué? Porque ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, esa contención es una barrera espiritual puesta por Dios para frenar el avance del mal hasta que llegue el momento determinado por la soberanía de Dios. Por la soberanía de Dios. Hermanos, el poder del anticristo no se revelará ni se va a revelar antes de lo determinado por Dios. Antes de lo determinado por Dios. El apóstol Pablo distingue dos niveles de contención en estos versículos que acabamos de leer. El orden establecido por Dios, o sea, la autoridad legítima, la ley, la presencia y la verdad que que existen en el mundo, hermanos, es lo que nos da a nosotros la seguridad de que nada aquí en la tierra va a ocurrir hasta que el determinado consejo de Dios, o sea, lo que Dios ha establecido en su palabra, se cumpla. Hasta que el día en el cual el Señor saque de la tierra la iglesia
saque de la tierra a la iglesia y el Espíritu Santo ya no tenga, que exhortarnos a nosotros, ya no tenga que velar por nosotros, ya no tenga que continuamente cuidar de nosotros. ¿Por qué? Porque ya la iglesia no está en el mundo. La iglesia ahora está en el cielo, está en la presencia de Dios. Y ahora el Espíritu Santo va a ser removido de la ecuación, y el espíritu del mal, el anticristo, va a venir con toda su fuerza sobre la humanidad, sobre todo ser creado aquí en la tierra. Ahora, otra cosa que vemos acá, una de las dos niveles de contención, el otro es una persona, el que detiene. El Espíritu Santo obrando a través de nosotros. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7, nos dice el Señor Jesús estas palabras: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escucha, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Jesús dejó la tierra, cuando Jesús murió y pagó por nuestros pecados y ascendió a la gloria de Dios y se sentó a la diestra del Padre, nos envió a nosotros, al Espíritu Santo. Nos envió al Espíritu Santo, ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado, para convencer al mundo de justicia y para convencer al mundo de juicio. Todos nosotros, de una manera u otra, el Espíritu Santo obró en nosotros. Nos hizo ver que éramos pecadores. Nos hizo ver que si no nos arrepentíamos íbamos a ser juzgados por Dios. Y si éramos juzgados por Dios, la justicia de Dios iba a ser aplicada a nosotros. Y el Espíritu Santo nos convenció y aceptamos el plan redentor de Dios a través de Cristo Jesús. Por ello, cuando la iglesia, nosotros la iglesia, ya hayamos sido sacados de este mundo, ya el Espíritu Santo no necesita estar aquí en la tierra. Porque el Espíritu Santo ahora, hermanos, regresa nuevamente a Dios, que lo envió a obrar en nosotros. A obrar por nosotros y a obrar para nosotros. Por ello en el versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado del mundo. Si te das cuenta, quiero que observes detenidamente lo que dice en la postrera parte del versículo 7. Dice: solo que hay quien al presente lo detiene. Escucha bien, dice: hasta que Él, la palabra Él, hace referencia al Espíritu Santo. Hasta que Él sea a su vez quitado de en medio. El Espíritu Santo en estos momentos es el que detiene, hermanos, el poder del mal, el poder de la iniquidad, el poder de la maldad. Es el que detiene que el mundo, hermanos, se torne en estos momentos en un lugar de maldad, en un lugar caótico. Lo que lo está reteniendo. Por ello, mientras el Espíritu Santo de la iglesia esté en el mundo, el mal no podrá manifestar su forma extrema. No podrá manifestar su forma extrema. Pero ahora recuerda los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque en el versículo 3, si recuerdas, nos dice: nadie os engañe en ninguna manera. Dice: ¿por qué no vendrá sin que antes venga la apostasía? Sin que antes venga la apostasía. La apostasía, hermanos, hablamos de que es cuando alguien está en la doctrina correcta y de manera deliberada deja la doctrina correcta por seguir otras enseñanzas que no son bíblicas, que no son dadas a nosotros por Dios, y deliberadamente dejan la verdadera enseñanza. Por ello podemos mirar acá en este versículo simplemente que cuando la iglesia sea removida de la tierra, entonces
El mundo entero, hermanos, se va a ir tras este ser, el cual la palabra de Dios describe como el hombre de pecado, el hijo de iniquidad. El hombre de pecado, el hijo de iniquidad. Y ahí es donde podemos entender el plan divino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque poco a poco, si te das cuenta, y te lo voy a ilustrar de esta manera, y es triste, y es una realidad muy, muy triste la que estamos viendo. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, mis padres me inculcaron a mí el temor a Dios, y el ir a la iglesia no era una opción, era algo que teníamos que hacer. No era de que, déjame, yo no me siento bien, quiero quedarme en la casa. No. Te vas a la iglesia o te doy unos buenos hogazos. Y cuando papá y mamá no podían ir a la iglesia, nosotros, los muchachos, teníamos que ir a la iglesia. Y cuando llegábamos a la casa, teníamos que decirle a mamá de lo que habló el cura ese día. Y no era una opción. Y si no, y mi mamá era sabia, nos hacía las preguntas en lugares diferentes. A mí me agarraba en la cocina, a mis hermanos los agarraba en la sala y a otros los agarraba afuera. Y a todos nos preguntaba. Y si nosotros teníamos una historia diferente, sabía que uno de nosotros estaba mintiendo. Y al que estaba mintiendo le iba como en feria. O sea, nos daba una buena soguiza. ¿Ok? Así es de que no era una opción. Íbamos a la iglesia. Desafortunadamente, hermanos, los días en los cuales estamos viviendo, es triste decirlo de esta manera, pero es la realidad. Los hijos controlan a los padres. Si el niño dice, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia, bueno, mamá y papá tampoco van a la iglesia. Y el día de hoy, muchas de las veces los niños dicen, mamá, ¿para qué yo voy a la iglesia si yo lo único que veo es que tú y papá se la viven peleando el uno y el otro? Y vamos a la iglesia y allá ustedes se portan bien bonito y lo único que veo en ustedes es hipocresía. ¿Para qué voy a la iglesia? O sea, nosotros mismos hemos pintado un cuadro negativo en la mente de los muchachos, en la mente de los jóvenes. Y desafortunadamente, iglesia, esa es la generación la cual va a apostatar de la fe, la cual va a dejar la enseñanza que nosotros los padres hemos inculcado en la mente y el corazón de ellos. Y ahora cuando el anticristo venga, el anticristo nos dice que se opone a todo lo que es verdad, se opone a todo lo establecido por Dios y les va a decir a ellos, ya no hay necesidad de que haya iglesia. Vamos a eliminar las religiones, vamos a eliminar todo lo que tenga que ver con Dios. Y tras él se van a ir miles, millones, porque no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada, no quieren tener nada que ver con Dios. Y se van a ir tras este ser, tras el hombre de pecado y el hijo de iniquidad, tras el anticristo. Porque les va a pintar un cuadro glorioso, un cuadro maravilloso. Y no solamente eso, sino que vamos a mirar más adelante que va a venir haciendo milagros, maravillas y prodigios. O sea, imitando la misma esencia de Jesús. Y va a engañar a muchos de ellos. Por ello, el día de hoy, hermanos, para nosotros y para nuestros hijos no debe de ser una opción ir a la iglesia. Debe de ser algo que tenemos que inculcar en la mente y el corazón de ellos para que nuestros hijos no sean arrebatados, no sean arrastrados, no sean engañados por el falso profeta, por el anticristo. Por ello, en el inciso B nos dice su destrucción inevitable en el versículo 8. En el versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces dice, se manifestará aquel inicuo. O sea, cuando en el versículo 7 nos lo pone de esta manera, en el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado
de en medio. O sea, el espíritu del anticristo ya está en el mundo, ¿te das cuenta? El espíritu del anticristo ya está en el mundo, pero no se puede revelar al mundo porque la iglesia aún está en el mundo y el Espíritu Santo retiene las fuerzas diabólicas del enemigo, o sea, del anticristo, para revelarse al mundo. Pero cuando la iglesia sea quitada, dice que entonces, dice el apóstol Pablo, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y por ello es que podemos decir que la destrucción del hombre de pecado es segura y definitiva. Segura y definitiva. Ahora, aunque el anticristo, hermanos, alcanzará poder mundial y engañará a muchos, su derrota está decretada por la autoridad soberana de Cristo Jesús. Su derrota está ya asegurada. El mismo Señor nos dice que lo destruirá sin esfuerzo humano. El mismo Señor nos dice que lo destruirá con su palabra, con el poder de su palabra. Con el poder de la palabra lo va a destruir. ¿Por qué, hermanos? Porque la arrogancia del anticristo terminará en un instante con el resplandor y la gloria de Jesús. Con el resplandor y la gloria de Jesús. Por ello el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, hey, ¿qué ya no os dije a vosotros estas palabras? ¿Que no os enseñé a vosotros lo que iba a ocurrir en los últimos días? Me extraña que ustedes ahora estén entreteniendo estas ideas erróneas, contrarias a la verdad, y que os estéis dejando engañar por estos falsos maestros. Simplemente les dice a ellos, cuando el día de la revelación, cuando el anticristo se manifieste al mundo, va a tener su tiempo, va a tener un tiempo en el cual va a poder obrar en el mundo y va a ser visto y glorificado en el mundo. Pero va a llegar el momento en el cual Jesús, el Hijo de Dios, ha de regresar al mundo. Y cuando regrese al mundo, va a destruir a este ser con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Lo pone de esta manera, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca, escucha, de su boca sale una espada aguda que hiere con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, cuando Jesús regrese al mundo, la gente piensa que va a venir con armas, que va a venir con ejército. Pero el ejército que Él lleva detrás de Él somos nosotros, la iglesia, montados en caballos blancos, descendiendo del cielo a venir al mundo, a reinar en el mundo, a regir al mundo con vara de hierro, de acuerdo a lo estipulado aquí en la palabra de Dios. Por ello podemos entender que cuando se conoce la verdad, nos dice la Escritura que la verdad nos hace libres. La verdad, la palabra de Dios nos hace libres. Yo no necesito una pistola para convencer a nadie. Yo lo que necesito es el Evangelio, la palabra de Dios para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo lo que necesito es traer al mundo el mensaje de la verdad para que ellos vean que están viviendo en el error. Y es lo que va a hacer Jesús. Cuando Jesús regrese al mundo, hermanos, cuando Jesús regrese al mundo, va a regresar al mundo, a regir al mundo con vara de hierro, a regir al mundo con la verdad, a regir al mundo con su palabra, a regir al mundo con lo establecido por Dios desde el principio de todas las cosas. Y el apóstol Pablo no quería que la iglesia de Tesalonicenses se desviase, no quería que la iglesia aquí en La Habra se desviase de la verdad, ni que nos fuésemos en dirección equivocada, ni que nos dejásemos engañar, hermanos, por falsas enseñanzas, falsas doctrinas.
¿Por qué? Porque cuando se estudia la palabra de Dios en su contexto, se estudia la palabra en su totalidad, no hay error. ¿Por qué no hay error? Porque estamos estudiando todo el consejo de Dios. Estamos viendo lo que Dios nos dice desde principio a fin y podemos entender la mente y el corazón de Dios y entonces seguir el plan divino de Dios para la vida eterna. No nos dejemos engañar por nada que no sea de Dios. Por ello entendamos algo, Dios es el que mantiene los límites al poder del mal. Dios, hermanos, es el que tiene el poder, para restringirlo. Es el que nos da a nosotros la seguridad de que mientras nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe, nada en esta vida, nada en este mundo nos puede separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Por ello es que ellos estaban preocupados porque ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué si Jesús regresó y no ha venido a encontrarnos a nosotros? Dice Pablo, tranquilos, todas estas cosas tienen que pasar antes de que Jesús venga al mundo. De igual forma podemos ver y apreciar también en el libro de Mateo capítulo 24, donde Jesús nos da a nosotros las señales de los últimos tiempos. Las cosas que han de ocurrir, las cosas que están ocurriendo el día de hoy, que son señales de los últimos tiempos. Lo que nos lleva a nosotros no solamente a entender que estamos cerca de la venida de Jesús, sino a saber que, hermanos, no podemos bajar la guardia, sino que tenemos que estar más preparados que nunca para la venida del Señor. Lo que nos lleva al tercer punto de esta enseñanza. El tercer punto es el poder del engaño y el juicio divino. El tercer punto, iglesia, es el poder del engaño y el juicio divino. Y lo miramos de los versículos 9 al 12. Y en el versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia. En el inciso A encontramos en el versículo 9 el engaño satánico. En el versículo 9 el engaño satánico, donde nos dice que el hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales, milagros falsos. Y milagros falsos. Qué interesante, ¿no? Porque la venida del anticristo es una imitación directa. Date cuenta, es una imitación directa de la venida de Jesús. Por ello le llaman el anticristo, o sea, alguien que está en contra de lo que es Jesús, en contra del Cristo. Y este ser, el cual para poder ganar el corazón y la mente de muchos, tiene que actuar de la misma forma que actuó Jesús, de la misma manera que va a actuar Jesús cuando regrese nuevamente a la tierra, a establecer su reino sobre la tierra. He ahí donde podemos entender, podemos ver, hermanos, que cuando este ser se revele al mundo, se va a revelar de tal manera que va a aparecer alguien original, o sea, va a hacer las mismas señales, va a hacer los mismos milagros que hizo Jesús. Y muchos van a ser engañados por este ser de mentira. Por ello, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2,
nos dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, este versículo nos habla a nosotros acerca de la bestia. Aquí en Apocalipsis la podemos describir como el anticristo. El dragón es lo que podemos categorizar como Satanás. Satanás. O sea, la bestia es el anticristo, el dragón es el diablo y el diablo es el que le da a este ser, o sea, al anticristo, poderes sobrenaturales. Poderes sobrenaturales. ¿Para qué? Para poder obrar de la misma manera que obró Jesús y que obra Jesús. Por ello, Pablo nos dice que este ser diabólico viene con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Prodigios mentirosos. Hermanos, el apóstol Pablo no solamente nos advierte respecto a este advenimiento, o sea, cuando el anticristo regrese, va a engañar a muchos, porque va a hacer cosas sobrenaturales, va a hacer milagros, y muchos de los que vean estas obras sobrenaturales, estos actos milagrosos, van a literalmente a decir que es poder divino, que es poder que viene de Dios, poder que desciende de Dios. Ahora déjenme les hago una pregunta. Cuando esto se dé respecto a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿dónde va a estar la iglesia? ¿Dónde va a estar la iglesia? Ya la iglesia va a estar en el cielo, iglesia. Nosotros, la iglesia, ya vamos a estar en el cielo. El anticristo no se puede revelar mientras la iglesia esté en la tierra. ¿Entiende? El anticristo no se puede revelar mientras la iglesia esté en la tierra. Nosotros, iglesia, no debemos estar viendo o preguntándonos o especulando quién va a ser el anticristo. No nos debe de interesar. No nos debe de interesar. ¿Por qué? Porque no le vamos a ver. Nosotros no le vamos a ver, ni vamos a tener nada que ver con él, al menos que nos quedemos en la tierra. Y que espero que ninguno de nosotros nos quedemos en la tierra. Espero que todos, hermanos, seamos transformados aquí en la tierra y nos juntemos con el Señor en las nubes y vayamos y estemos con Él por la eternidad. Pero entiende, cuando el anticristo se revele al mundo, el anticristo va a revelarse al mundo de la misma manera que se reveló Jesús. O sea, cuando Jesús venga al mundo, va a venir haciendo milagros, maravillas y prodigios y va a poner el mundo en orden. Cuando el anticristo se revele, va a venir exactamente haciendo lo mismo. Y cuando vea la destrucción que quede detrás después de que la iglesia haya sido sacada de acá, va a venir y va a arreglar todas esas cosas. Y ahí donde muchos de los que se quedaron acá en la tierra, los cuales deliberadamente rechazaron la salvación en Cristo Jesús, le van a mirar a hacer todas estas cosas y van a decir, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, este es el verdadero. Por ello en Hechos capítulo 2, versículo 22, nos dice, la escritura dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales de Dios que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos visteis. Como vosotros mismos visteis. O sea, el apóstol Pedro, cuando está hablando a los israelitas, después de que los israelitas miraron la unción del poder del Espíritu Santo sobre aquellos 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto, y salieron ellos hablando las maravillas de Dios en diferentes lenguas, se quedaron atónitos y dijeron, ¿qué está pasando? Entonces viene el apóstol Pablo y les da un mensaje a ellos y les habla acerca de Jesús y les dice que Jesús, al cual los líderes religiosos habían crucificado,
les dice a ellos que Jesús vino al mundo, vino a este mundo haciendo maravillas, prodigios y señales entre ellos, dice, a ese Jesús, dice, al cual miraste subir al cielo, así ha de descender del cielo. Por ello, iglesia, entendamos algo. Esos milagros mentirosos son reales en su efecto, pero falsos en su fuente y en su propósito. Los milagros que el anticristo va a hacer son reales. El anticristo va a poder sanar enfermos. El anticristo va a poder limpiar leprosos. El anticristo va a poder resucitar muertos. Pero date cuenta de dónde viene el poder, de dónde vienen las fuerzas para hacer todas esas cosas. Vienen del poder satánico, vienen del mismito fondo del infierno. Por ello, cuando la gente lo vea, van a creer y van a especular y van a decir que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y van a ser engañados. Éxodo capítulo 7, versículos 11 y 12 dice: entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, nos lleva al hecho cuando Moisés y Aarón están delante de Faraón. Y Dios le dijo a Moisés: cuando estés delante de Faraón, toma tu vara y tírala en el piso y se convertirá en culebra. Tira tu vara y tírala y se convertirá en culebra. Dios le dice a Moisés qué hacer. O sea, es un mandato divino. ¿Te das cuenta? Que es lo que tenía que hacer para poder llamar la atención de Faraón. Pero cuando Faraón mira a Moisés tirar la vara en el piso y convertirse en culebra, los hechiceros de Faraón agarran sus varas, las tiran en el piso y también se convierten en culebra. O sea, están haciendo el mismo milagro, están haciendo el mismo prodigio, están haciendo la misma señal. Lo único que una desciende de la fuente divina y la otra desciende de la fuente diabólica. Pero son las mismas señales. ¿Te das cuenta? Y cuando Faraón mira esto, Faraón endureció su corazón. Dijo: bueno, si tú supuestamente vienes de Dios y puedes hacer estas señales, bueno, mis hechiceros también pueden hacer lo mismo. Pero no te voy a creer a ti. No te voy a creer. Voy a creer a los míos, a los cuales están a mi lado. Y eso es lo que nos está tratando de enseñar la palabra de Dios, las Escrituras. Que cuando este ser maligno venga al mundo, va a hacer lo mismo. Las mismas milagros, prodigios y señales que hizo Jesús, los va a hacer Él también. Y va a engañar a muchos de los que han de quedarse acá en la tierra. Por ello, en 1 de Juan, capítulo 4, de los versículos 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, dice, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Te das cuenta? Y que ahora ya está en el mundo. O sea, ya está el espíritu del anticristo en el mundo. Más lo que lo retiene, lo que no lo deja revelarse al mundo, es el Espíritu Santo y la iglesia que aún está acá en la tierra. Hermanos, el poder de Satanás es real, pero limitado y subordinado al plan soberano de Dios. O sea, date cuenta, Él no puede hacer más de lo que Dios le permita hacer. Ahora, Dios nos dice acá, en los versículos que acabamos de leer, la misma escritura nos dice que Dios los entregó a ellos. ¿A qué? Los entregó a ellos a una mente depravada, a una mente de engaño. O sea, ellos decidieron no creer en Dios. Dice Dios: ok, ¿no quieres creer en mí?
¿No quieres creer en la verdad? ¿No quieres creer en el mensaje de salvación? ¿Me rechazas así deliberadamente? Está bien, perfecto, no me creas. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros libre albedrío. Dice entonces, si lo que tú quieres es creer en la mentira, pues sigue adelante. Cree en la mentira. Y ahora la mentira para ellos viene a ser la verdad. Y la verdad a la cual ellos se han apegado es la verdad la cual los lleva a la destrucción eterna, a la separación eterna con Dios. En Job capítulo 1 versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes en tu mano, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, cuando Dios mira a Job desde el cielo y mira la entrega y devoción de Job, le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro en la tierra como él. ¿Y qué dice el diablo? Préstamelo unos días nada más y verás si no te maldice a tu cara. Y le dice Dios, ok, vamos a probar. Ahí lo tienes, tómalo, zarandéalo, quítale todo lo que tiene, mas no lo toques. Le dijo Dios, mas no lo toques. El diablo fue y le quitó todo lo que tenía, mas no lo pudo tocar. Porque Dios le puso un límite. Dios le dijo, no lo toques, y no lo pudo tocar. Porque Dios no le permitió tocarlo. Por ello, hermano, la única protección contra el engaño es permanecer firmes en Cristo Jesús. La única protección contra el engaño es permanecer firmes en la verdad de Cristo y llenos del Espíritu Santo. Si no, podemos ser fácilmente desviados de la verdad. Desviados de la verdad. De los versículos 10 al 11 nos dice en el inciso B, la causa del engaño. La causa del engaño, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice, Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, por esto, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Te das cuenta? O sea, Dios nos extiende su mano y nos muestra sus heridas, o sea, nos muestra las heridas del Hijo de Dios, de Jesús, y nos enseña a nosotros lo que Él hizo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y cuando el hombre mira las heridas de los clavos en las manos de Jesús y deliberadamente dice, no me interesas, no quiero yo seguir tus mandamientos, no quiero seguir tus instrucciones, son muy tediosas, son muy cansadas, la verdad que me roban el gozo de tener placer, el gozo de vivir una vida llena y pura y de hacer lo que me da la gana. O sea, no me interesa tu plan, no me interesa nada de eso. Dice Dios, ok, está bien. Si no quieres, no te puedo forzar. O sea, no te puedo forzar porque si hubiese yo querido, te hubiese hecho un robot. Y como robot te hubiera programado para decir lo que yo quiero que digas, para vivir como yo quiero que tú vivas y para ir a donde yo quiero que tú vayas. Pero no te formé como un robot, te formé como un ser divino. Te formé como un ser, como te di tu propia identidad, te di tu propio albedrío, o sea, te di a ti libertad de escoger. Te dije, escoge el bien y vivirás para siempre. Escoge el mal y vivirás en el lago de fuego, creado para Satanás y sus ángeles caídos. Por ello, en esta porción de la Escritura, aquí donde, en el versículo 11, donde dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. O sea, Dios dice acá la Escritura que Él mismo va a permitir que Satanás, o sea, a través del anticristo, haga todos estos milagros, prodigios y maravillas en el medio en el mundo. Va a hacer algo que Dios va a permitir a ellos, para perdición de ellos, para perdición de ellos.
Ahora, Dios no lo quiere de esa manera, Dios no lo desea de esa manera. Pero cuando alguien insiste en vivir de esa manera, Dios no puede hacer nada al respecto. Simplemente dice, pues entonces, dale vuelo a la hilacha, síguele. Haz como tú quieras, vive como tú desees, ve a donde tú quieres ir, entra donde tú quieras entrar, piensa como tú quieres pensar y haz las decisiones que tú quieras hacer. Porque yo ya te enseñé el camino a la verdad. Y tú no quieres seguir el camino a la verdad. Te envié a mi hijo para que salvase tu vida. Lo puse en una cruz. Agarré tus pecados, los clavé a él. O sea, los puse en el cuerpo de mi hijo. Dice, puse tus pecados en el cuerpo de mi hijo. Y aún así no aceptas el poder salvador que yo te estoy enviando, que yo te estoy otorgando. Entonces, si quieres vivir en el error, vive en el error. Vive en el pecado. Vive en el pecado. Por ello, Juan 3:19, ¿qué nos dice? Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Sus obras eran malas. Simple y sencillamente no querían nada que ver con Dios. En Juan 8, capítulo 8, versículo 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. En Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Lo que nos lleva al versículo 12, que es el último versículo de este estudio. Nos dice en el versículo 12 el resultado final. Dice, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, el resultado, hermano, final es el engaño, y el resultado del engaño es la condenación. El resultado final es el engaño, el resultado del engaño es la condenación. Es la condenación. Hay quienes podemos ver en las leyes establecidas por la nación. Nos dice la ley claramente que cuando estamos conduciendo un vehículo se nos han establecido límites de velocidad. Y mientras vamos conduciendo nuestro vehículo vamos a mirar rótulos en la calle que nos dicen el límite de velocidad es 25 millas por hora. El límite de velocidad es 35 millas por hora. El límite de velocidad son 45 millas por hora. Pero nosotros decimos, hey, ¿sabes qué? Traigo un carro nuevo y quiero sacarle los carbones. Entonces le pachurras al acelerador y le das a 90, a 80 por la calle, donde el límite de velocidad es 25 millas por hora. Llega un policía, te para y te dice, señor, ¿qué le pasa a usted? ¿Sabe por qué lo paré? Dice, no, oficial, no tengo ni idea. ¿Por qué me paró? Porque excedió el límite de velocidad. El límite de velocidad es 25 y usted va a 90. Entonces, si se hubiera ido usted a 30 millas, le hubiera perdonado. Pero como iba a 90, le voy a tener que dar una infracción. No solamente una infracción, que ahora tiene que ir delante del juez. Y cuando llegue delante del juez, el juez le va a decir, bueno, si hubieran sido 30 millas, te hubiera perdonado la infracción. Pero como son 90, te voy a enviar a la cárcel. O sea, te voy a condenar por haber excedido el límite de velocidad y haber puesto en peligro a los que estaban en ese lugar. O sea, te va a condenar por lo que tú hiciste. Por haber excedido el límite de velocidad, por haber quebrantado la ley. De lo mismo nos dice la Escritura. Lo mismo nos dice que al fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron en el engaño. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11? Romanos 2, del 5 al 11 dice, pero por la dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el juicio primeramente, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de persona para con Dios. No hay excepción de persona, ¿te das cuenta? O sea, la palabra de Dios nos instruye, nos enseña a nosotros el hecho de que nos muestra el camino a la vida eterna, nos muestra el camino a la verdad. Y el apóstol Pablo nos dice que cuando el hombre de iniquidad, el anticristo, se revele al mundo, todo aquel que siga al anticristo va a ser condenado, y su fin, hermanos, va a ser la condenación, destrucción eterna. Destrucción eterna. Para concluir, el misterio de la piedad vence, hermanos, al misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad vence al misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad sigue obrando en el mundo, en la corrupción moral, la idolatría, la violencia, la rebeldía contra Dios, pero más grande es el misterio de la piedad, que es Cristo, en que nosotros, hermanos, tenemos nuestra fe puesta. Por ello, Pablo, cuando escribe esta porción de la Escritura, simple y sencillamente nos dice a nosotros que debemos valorar la obra gloriosa y maravillosa de Jesús. No creer, hermanos, a señales o a prodigios no bíblicos. O no dejarnos llevar por enseñanzas que no estén en la palabra de Dios, porque suenan bonitas o porque me hacen sentir bien. No, dice el autor del libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, que tenemos que aferrarnos a la verdad, creer la verdad y mirar las señales escritas en la palabra de Dios para que no seamos sacados de la verdad, sino que nos mantengamos en el camino a la vida eterna en Cristo Jesús, para honra y gloria de Dios Padre. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, este pasaje, Señor, es tan importante y tan interesante que no solamente, Padre mío, nos ayuda a mirar las cosas desde una perspectiva divina, sino que, oh Padre mío, nos ayuda a entender, mi Dios, que Tú nos has llamado, Padre, para glorificar tu nombre, para exaltarte a ti y para dar honra y gloria a ti, mi Dios. Y tu palabra dice que no quieres que nadie se pierda, más que todos procedamos al arrepentimiento y que nos mantengamos, Padre Celestial, en la verdad y caminemos en la justicia. Y hagamos lo que es recto y justo delante de tus ojos. Por ello, Padre, te damos gracias, porque no solamente has corregido el error de la iglesia de Tesalonicenses a través de esta carta, sino que nos ayudas a nosotros a corregir el nuestro y no dejarnos, Padre mío, engañar por las emociones, no dejarnos ser sacados de la verdad. Oh Padre mío, por el hecho de que aquello que me cuentan o me dicen suena bonito, sino que, oh Padre mío, nos has traído a la verdad, nos has puesto los ojos en la verdad y nos has ayudado a entender y a discernir el camino a la vida eterna. Y te damos gloria y honra por ello, y te damos a ti la alabanza y la adoración hoy y siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.